Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Iponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario estén escuchando esto, por eso hago el saludo genérico para que lo utilicen en el momento del día que lo hagan. Antes de presentar al invitado que inaugura este nuevo ciclo, me gustaría saber qué les pareció la intro. No me van a poder dejar obviamente el comentario por acá, pero si les gustó o si no les gustó, los invito a que me lo hagan saber, ya sea dejando un comentario, si es que están escuchando esto desde YouTube, o enviándome un mensaje privado por Instagram, WhatsApp, una señal de humo o lo que sea. Pero me gustaría saberlo, así yo puedo ir generando el contenido que lleve a una mejor calidad de este podcast. Hoy como invitado vamos a tener al maestro Néstor Ducetti, octavo dan y actualmente director de enseñanza de la Federación Argentina Intercolegial de Judo y un formador de numerosos cinturones negros del país. Y como una hora no era suficiente para conocer toda su historia, esto va a ser un episodio doble. Sí, como escucharon, un episodio doble. La primera parte la van a poder escuchar hoy lunes, que es cuando sale este primer episodio, y la segunda parte el día viernes a la misma batidora y por el mismo Vaticanal. Espero que disfruten esto tanto como yo lo hago cuando lo grabo, y sin más preámbulo los dejo con el maestro Néstor Ducetti. Y bueno, mira, yo no puedo empezar a hablar de cuando yo comencé en el año 64. Yo te voy a explicar mejor. Pero no puedo empezar a hablar de mí si no hablo primero de mi hermano Luis, porque él es el que descubre el judo en mi familia, ¿viste? Sí. Yo vengo de un matrimonio, imagínate, de la década del 30, que, bueno, como matrimonios de aquel entonces, viste, que te llenan de valores, con ejemplos y todo, pero la parte deportiva no estaba. Sí. La parte deportiva la descubre mi hermano, que él empieza, se forma muy bien. Luis terminó muy temprano su primario y terminó muy rápido su secundario y le sobró tiempo realmente para prepararse físicamente, hacía gimnasia en aparatos, hacía natación, saltos ornamentales. Bueno, de todo. Que a los 17, 18 años era un tipo formado físicamente muy bien. Sí. Y yo, chiquito, imagínate, nos llevamos casi 9 años de diferencia, veía todo eso y me deslumbraba. La verdad que él estaba haciendo algo que yo no solamente no podía hacer, pero lo veía él y ya lo empecé a tomar como un referente en el área de deporte, que era lo que realmente me gustaba. Sí. Y bueno, Luis en el año 57 se encuentra con el judo en la Facultad de Derecho. Él contaba que pasaba por unos pasillos y vio del otro lado de una vidriera unos tipos que se agarraban de unas prendas raras y trataban de tirarse al suelo, y por ahí uno salía volando por el aire y se levantaba y volvía. Se interesó tremendamente, así que donde hay que anotarse, se anotó y empezó la carrera de judo. Y ahí empecé yo también, porque traía a casa y hablaba hasta por los codos de todo lo que veía. Y el judo era en aquel entonces una mística, que no se sabía si era jiu-jitsu, judo. Vos, un boxeador sabía que te pegaba una trompada y quedabas dormido, listo. Claro. Pero estos tipos te podían romper un brazo, te podían estrangular, te podían tirar por el aire. Era una cosa, viste, una mística rara, era distinto lo que nosotros los chicos de aquel entonces pensábamos sobre este tipo de lucha japonesa, ¿no? En ese momento, en la Facultad de Derecho, ¿quién estaba a cargo de las clases? O sea, ¿quién era el sensei, digamos, de ese dojo, por así decirlo? Te comento porque eso fue muy importante. Luis se anota ahí y su profesor era Raúl Rodríguez Araya. Sí. Lo habrá sentido nombrar Sí. seguramente. Era profesor de la facultad.
no de judo, sino de no sé qué materia tendría, que después fue un juez de la nación, un juez honorable de la nación, vale adjetivizar acá hoy en día esas cosas. Sí. Bueno, y era del tiempo de Reinaldo Forte, el maestro Reinaldo Forte. Ellos dos competían ya fuera del país y representaban el país y bueno, eran realmente importantes, ¿no? Así que ese empezó siendo el profesor de Luis ahí en la Facultad de Derecho. Y bueno, lo llevó, bueno, es una historia ya de él, pero lo llevó la primera graduación fue verde, porque después de un tiempo, porque saltaba mucho, lo querían tirar y caía parado, no sé, era una goma rara, con la preparación que tenía, hasta que al final empezó a entender y bueno, directamente lo graduaron verde después de algunos años. Luego vino, de Luis vino el sorteo del servicio militar, creo que fue en el año 58, 59, le toca 2 años de marina y se corta la historia del judo, para él. Cuando vuelve del servicio militar, ya en el año por ahí 60, 61, bueno, se pone de novio en General Rodríguez. Nosotros frecuentábamos mucho Rodríguez porque mis padres tenían una casita de fin de semana allá, íbamos los fines de semana. Él encuentra a la novia allá y quedó ya definitivamente en General Rodríguez. Empieza a trabajar, ¿y dónde trabaja? En Obra Sanitaria de la Nación. Ahí se encuentra nuevamente con el judo, porque en Obras había judo, para el personal de Obras Sanitarias. Y se anota en el judo de Obras Sanitarias y estaba... Obras Sanitarias era un bastión de Kumasawa. Sí. Yo no sé decirte esto con precisión, pero creo que inició la actividad ahí el maestro Kumasawa. No te lo puedo afirmar, pero sería interesante poder averiguar bien eso. Pero sí sé que quedaron sus discípulos, todos sus discípulos fueron pasándose como sensei en ese lugar. Sí. Por ejemplo, Manuel Moreno, no sé si lo escuchaste. Sí. Supiste de él, tan importante en el judo nacional. El sensei, bueno, el maestro Zanga, el maestro Carlos Micheli, Arení, bueno, también eran de Kumasawa, eran otros, como los hermanos Labat, en fin. Pero los que estaban ahí como profe al principio eran Moreno y Micheli, que yo recuerde. Y cuando empezó Luis, ya estaba el profesor Luis Casagrande. Luis Casagrande era un campeón sudamericano en aquel entonces, un hombre muy fuerte, viste, y que estaba a cargo de Obras Sanitarias. Bueno, Luis empezó a practicar ahí y poco a poco llegó hasta cinturón marrón. Esto te estoy hablando de los años... bueno, lo habrá empezado así, como te digo, en el 61, 62. Yo empecé en el 64 ahí. Sí. Y te cuento, ahí empiezo un poquitito, empieza mi historia, ¿no? Yo tenía un rollo con el judo tremendo porque Luis venía a casa, hablaba para colmo este hombre, Rodríguez Araya, le interesaba mucho la filosofía oriental. Sí. Y se quedaba con Luis mucho, hablando de esto, que también se interesó muchísimo, y ahí la formación de Luis con respecto a la filosofía oriental se la despierta a este hombre. Claro. Y empieza a hablar de todos los valores y de todas esas cosas, ¿viste? Y ya hablaba en casa, me hablaba a mí de todas estas cosas, a mí me apasionaba también. Y bueno, corríamos las camas de nuestra habitación, poníamos los colchones en el suelo y ya empezaba a enseñarme los otogari y el oshi, pero era más lo que me hablaba. O sea que yo tenía un rollo impresionante y no podía practicar porque en aquel entonces vos no encontrabas lugar donde poder practicar. Claro, aparte yo la otra vez charlando con el maestro Huequín, él me comentaba que en una época el judo en muchos lugares era para mayores de 15 años, por ejemplo. Entonces si uno no tenía una cierta edad, tampoco lo dejaban empezar. No es como ahora que hay nenes de 6, 5 años haciendo. Exactamente. Así que bueno, yo entonces yo empecé a los 16.
Sí. Así que es tal cual lo que decís vos. No había dónde poder, pero el rollo ya lo tenía impresionante. Bueno, en eso, cuando Luis fue marrón, y ya estaba radicado, ya vivía en General Rodríguez, le pide permiso al sensei Luis Casagrande, si podía dar en temporada de verano, en el campo de deportes, que era tan lindo ahí en General Rodríguez, Sí. si podía darle a unos chicos del secundario unas clases de judo. Y el sensei le dijo que sí. Dice, sí, Luis, hágalo, que usted tiene todo el conocimiento como para poder enseñar. Dice, no se haga ningún problema, hágalo. Así que empezó en el Club Porteño de General Rodríguez, un club importante en aquel entonces, el más importante de ahí de Rodríguez. Empezó con chicos del secundario, donde yo pude empezar. Sí. Así que en enero y febrero del año 64, allá en General Rodríguez, los fines de semana, sábado, fueron 7 clases, donde Luis empezó a enseñar judo. Bueno, ahí pude empezar con todo el rollo mío, que fue espectacular, lo que yo sentía y lo que yo vivía esos fines de semana. Y bueno, al fin se me había dado la posibilidad, pero enero y febrero pasó, esa temporada terminó y yo me quedé otra vez sin nada. Luis me había dado ya una cintita, él tenía ya la idea de en el cinturón blanco empezar a darte un incentivo, viste, Sí. que yo ya tenía eso, pero yo ya las barridas y el shoenage ya salían, viste, en cualquier momento. Bueno, se cortó todo y bueno, no era fácil tampoco para nosotros hacerse socio de un club como Obras Sanitarias de la Nación. Tenías que pagar un ingreso, después la cuota mensual y todo esto, pero en septiembre del mismo año, mira, habían pasado 7 meses, yo me pude hacer socio de Obras Sanitarias de la Nación. Y ahí poder empezar, digamos, Exactamente. legalmente. Ahí empecé. En el año 64, en septiembre del 64, Luis me presenta, sí, es mi hermanito, yo le enseñé en la temporada, se acuerda que le había... Bueno, me largan en el dojo de Obras Sanitarias de la Nación, que era un lugar, mira, como son los dojos en muchos clubes, ¿viste? Pero este era realmente chico porque estaba en el fondo de la cancha de pelota paleta, Sí. en una puertita que los altos se tenían que agachar para pasar, y te encontrabas con un dojo que tendría 4 metros 50 de ancho por 5 metros, 6 metros de largo. Claro, un área chiquita. El área chiquita, y estaban forradas hasta las paredes con un tipo de colchonetas tipo, ¿cómo te puedo decir? Tipo matelacé, así con rombo todo para arriba. Sí. Y la usábamos como colchoneta también, porque si se daba estampar a uno contra la pared no teníamos ningún problema porque era todo colchoneta. No pasaba nada, estaba todo Un lugar acolchonado. como donde encierran a los locos, ¿viste? Sí, sí. Bueno, todo blanco, viste, había una grada, abrías la puertita y había una escalinata para el costado, que eran gradas donde la gente se subía y tenía 30 centímetros de pasillo y viste, ya era todo tatami. Sí. Bueno, esa noche para mí inolvidable, Nico, me subo al tatami y empiezo, aparte, no quedó un amarillo sin caerse, las barridas derecha, izquierda, seoenague, y caían también algunos naranjas, qué sé yo. Y entonces el sensei Casagrande, cuando termina la clase, me da el cinturón amarillo. Claro, usted ya iba con trampa, maestro. Me gradúa. Vos te imaginate lo que fue eso para mí, que todavía el entusiasmo me dura. Evidentemente. Lo que fue para mí eso esa noche. Bueno, vengo para casa, cuento, para mí era algo, lo más importante, una de las cosas más, si no la más importante que me había pasado hasta ese momento en la vida, un logro personal importante para mí. Llego a casa y mi hermano me dice, ojo, ahí las clases eran lunes, miércoles y viernes, ¿no? Sí. Y me dice, ojo que tenés que llevar la graduación a la clase siguiente porque si no el sensei ya está, se puede ofender que no le diste importancia a la graduación.
Entonces digo, ¿de dónde saco un cinturón? No es como ahora el cinturón que no sé, hablas con el maestro Joaquín y te trae tenés el cinturón o qué sé yo, en cualquier Sí, casa de cualquier deporte. lugar de artes marciales o de que vendan indumentaria deportiva suele haber. Totalmente. Pero en aquel entonces, Nico, la única posibilidad que había de tener algo más o menos bueno era ir a comprar los rollos de cortina. ¿Viste los rollos que de cortina de persianas, de Sí, ventanas, que se suben y se bajan? sí, 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 Vos comprabas esos rollos y lo tenías que teñir. claro. Era lo mejor que podías tener. Se puso de acuerdo mi hermano con mi mamá y yo no sabía nada y compraron la tira esa y con alilinas colibrí, que era lo que se usaba aquel entonces para teñir, una olla con agua hirviendo, se tiraba el polvito adentro, se tiraba la cinta y le dabas con una cuchara grandota, un cucharón para revolviendo para que se pueda teñir bien. Ese cinturón todavía lo tengo y quedó en marrón porque se fue tiñendo todas las graduaciones. Claro, era reutilizable. Sí, totalmente una cincha, una tira de las más anchas, hermosísimo. Bueno, yo no sabía nada y cuando llega el miércoles mi hermano me dice, Néstor, ¿llevas el cinturón? No, le digo, no tengo nada. Y dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no sé, yo no quiero faltar porque yo tenía un entusiasmo tremendo, ¿viste? Pero me armó toda esta historia, él mismo llevó el cinturón y cuando empieza la clase, él mismo saca, viste, de un paquetito el cinturón y me entrega el cinturón. Ya mi hermano ya venía con la idea, viste, de ser él el que me graduaba y me daba los cinturones. Bueno, y bueno, ahí empieza toda una historia en el colegio, en el Obra Sanitaria de la Nación, que termina recién en el año 78. Ahí fui, viste, hice la carrera, primer dan, todo, Sí. viste. En qué año rindió a primer dan? En el año 70, rendí el primer dan. ¿Y se acuerda más o menos cómo era el examen en ese No, momento? te puedo decir todo del segundo dan, del tercero, del cuarto, te puedo decir todos los exámenes, dónde fueron y cómo los viví cada uno de ellos con una intensidad realmente tremenda. Yo quiero recalcar el tema con Luis Casagrande, porque lo recuerdo, no sé si esto llegará, vistes, algún día a sus oídos, pero quiero decirle que lo recuerdo como cualquiera que recuerda a sus primeros sensei, viste, no se lo olvidan nunca más, y quiero llevarle mi gratitud, mi recuerdo, y viste, y mi respeto, y el agradecimiento de haber vivido aquel tiempo. Luis Casagrande, seguí con él, me gradué a Naranja, y no era un lugar, y esto me fue formando también, no era un lugar de competición, no salíamos a competir, viste, era lunes, miércoles y viernes, y chau, y lunes, miércoles y viernes no había competición. Claro, no era por ahí algo más tan deportivo, sino más para el lado de lo marcial, quizás. Sí, totalmente. Y eso, viste, pienso yo que lo que te va marcando los sensei y tu entorno de tus compañeros y todo es lo que te va en alguna medida formando, porque si tus compañeros van todos a torneo, vos también vas, porque, viste, es así el grupo. Y un buen día el sensei Casagrande dice, voy a volver a participar en torneo. Él ya era campeón sudamericano, estaba retirado. Sí. Bueno, cuando Luis Casagrande se anota para volver otra vez a los torneos, uy, Dios me libre, viste, se armó un revuelo porque ya había campeones y volvía un campeón sudamericano que era una planadora en el suelo, como todo de Kumasawa. Sí. Y tenía, yo me acuerdo, un Taiotoshi, pero que te hacía volar, porque era muy fuerte, viste, y entraba en Taiotoshi, y después en el suelo era una planadora, como todos los de Kumasawa. Dice, bueno, pero yo, el que quiere venir, el que quiere, me tiene que seguir, que yo doy clase en otros lados, daba clase en otros lados, y yo lo empecé a seguir.
lo empecé a seguir y a todas las clases que él daba, además de obras sanitarias, y nos presentamos. En aquel entonces se hacían en la Federación de Box se hacían los torneos importantes, que eran importantes casi como un nacional, porque los hacía la FIMA, la Federación de Judo de Buenos Aires, claro. Y bueno, abarcaba muchísimas instituciones, había cientos de instituciones ya en aquel tiempo, viste, de la provincia y la capital federal, y venían de otras provincias. Claro, sí, la charla con el maestro Abdala, él nos contaba que Buenos Aires, y hacer un selectivo en Buenos Aires era casi como ir a un nacional. Era así, porque venía gente de afuera, venía gente, bueno, y era justo cuando empezó la división de pesos. Las divisiones de pesos eran 4, según yo recuerdo, decían los plumas, que eran hasta 63 kilos, 64 kilos creo, yo pesaba 60, 61, los livianos, los medianos y los pesados, eran 4 categorías. En la categoría mía me tocaban todos los japonesitos que podía ver por todos lados, y a mí me encantaba, porque yo estaba acostumbrado en el dojo, donde venían mucha gente de visita. Sí. Nosotros no íbamos a ningún lado, pero al dojo de horas sanitarias se venían todos los que habían estado en torneos el fin de semana, después pasaban por ahí, Claro. Te digo que venía mucha gente. Sí. Y de visita. Y bueno, y me empezó a ir bien, porque yo cuando entraba el Seoenage a pesados, ¿viste? Me iba fantástico, hacía mucha fuerza y entraba muy bien. Y la barrida. Lo que sí entraba poco, no me largaba mucho a atacar. Como en aquel entonces no se penalizaba eso. Claro, no había problema. No había problema, ¿viste? Yo pensaba, y eso fue, yo me acuerdo, mira, no te digo si era una de las finales, fui 2 o 3 veces allá a este torneo. Y era para mí una sensación muy, muy diferente, porque yo me sentía como, el tatami ya tenías que subir como a un ring, porque estaba alto. Subías una escalerita y toda la gente te miraba desde las gradas y qué sé yo me sentía más boxeador que... Era la sensación, te cuento tal cual, ¿no? Y cuando me tocaba ganar y bajaba y me sentía como cuando bajan los boxeadores, que no sé, una cosa rara, yo en la cabeza de uno, viste, muchas veces sentí cosas distintas. Era distinto a lo que yo vivía en el dojo. Sí, obviamente, y aparte el ambiente ya de una competencia es totalmente diferente al de la práctica por ahí. Exactamente, claro que sí. Bueno, y el triunfalismo y que si yo bajaba, bueno, y yo no sé si serían finales o no, Nico, la verdad que no me acuerdo porque eran como 60 cuando en mi categoría eran muchísimos, era eliminación simple, ¿viste? Sí. Y eran muchísimos, bueno, y yo me acuerdo, me tocaba otro japonesito y yo digo, pero en cuanto le entro lo recontravuelo porque es livianito, digo, y vos sabés que se me terminaba el tiempo y el tipo me atacaba más, no me podía tirar, pero yo pensando todavía que cuando lo entraba lo iba a tirar y se terminó el tiempo y al Yusei Gachi. Bueno, historia. Bueno, el asunto es que cuando volvemos al dojo, después de todo este periodo de torneos y qué sé yo, el sensei Luis Casagrande, mira, habían pasado 4 meses que me había dado el verde, me da el azul. Sí. Porque lo había, viste, qué sé yo, habría tenido una buena actuación, no sé, yo no esperaba el cinturón, yo todavía estaba durmiendo con el cinturón verde abajo de la almohada, viste. Estaba re entusiasmado con la graduación anterior y me vino la otra, bueno, divino, ese tiempo fue bueno, pero Luis Casagrande ese año deja el club. Sí. No sé cuál, él vivía bueno, en la provincia también, no le era cerca llegar hasta ahí. Claro. Y bueno, no sé cuál habrá sido el motivo, deja. Y en ese entonces ya mi hermano ya era segundo dan. Sí. Y toda la gente, viste, alumnos y todo, como ya él había empezado a enseñar en Jitakyoe, ahí ya tenía Jitakyoe, que ahora te cuento, pidieron que fuera él, el profesor de la institución.
Claro. Y bueno, y no era fácil porque él también era, no era, digamos, era socio del club. Sí, sí. ¿Viste? Pero sin embargo, bueno, se buscó la forma, no sé, contrato, no sé, perfectamente legal, se hizo el nuevo sensei de Obras Sanitarias de la Nación. Y bueno, y fue un estilo distinto, Luis tenía una formación distinta y cuando terminaba la clase siempre había una reflexión, un cuento de filosofía, y lo que me pasó a mí, que era un adolescente, le debe haber pasado a todos los que tenían mi edad en aquel entonces. A mí se me aclararon muchísimas cosas, viste que vos tenés como muchas cosas dando vuelta en la cabeza, que la parte espiritual, que la parte física, que la parte del camino y la parte de qué sé yo, todas las cosas, y a mí se me aclaró el camino completamente. Y esas charlas y esas cosas me hicieron muy bien desde el dojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde el dojo. Y lo mismo hablo yo con chicos que hoy son hombres de aquel entonces, tienen la misma sensación de haber captado una formación importante. Bueno, y ahí empieza Luis como profesor de eso, y yo también hasta el año 78. Pero, ¿qué pasó? Que en el año... En ese lugar, te digo que venían muchas personas. Me acuerdo, por ejemplo, una vez vino Carlos Micheli. Sí. Directo, no sé si lo sentiste nombrar. Sí, 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 lo pero era discípulo de Kumasawa también, igual que el maestro Zanga y el maestro Moreno y Arení y todos ellos. Bueno, este hombre vino a ver, viste, Saldoyo, con una presencia, era una pinturita, viste, verlo, una presencia hermosísima. Bueno, y vino a ver cómo andábamos. Otra vez vino el profesor Saicalis. Sí. Yo cuando venía uno me sentía que yo los tenía que tirar, viste, tenía que mostrar la fuerza que tenía nuestro dojo, y yo era un representante que era fuerte, qué sé yo, que andaba bien. ¿Qué diablos? Vino el maestro Saikali con una, no solamente fuerza, sino con una técnica que entraba Hanegoshi, Haraigoshi. Yo me acuerdo, me metía abajo de él, entraba el Shodenage, ni lo podía mover, pero cómo me tiraba de bien. La verdad que, viste, él era alumno de Yamamoto también, y un hombre muy fuerte, y venía bastante seguido, y bueno, practicábamos con él también. Empezó a venir Maeto y Shiroma. Ellos eran naranja igual que yo. Sí. Y con Shiroma, no sé si lo escuchaste alguna vez. A Shiroma no. Maeto seguro que sí. Con Shiroma andábamos parejos. Sí. Viste, porque se hacían muchos torneos, la clase era así, el que gana sigue, ¿no? Te ponían a todos contra la pared, se ponía el menos graduado en el medio, y si vos le ganabas te quedabas en el medio. Claro. Y si perdías, seguía el otro. Y bueno, y ahí nos dábamos, pero bastante fuerte, porque te tocaban alto, bajo, pesado, liviano, todo, viste, y venía. Y ya Maeto empezaba a perfilarse, porque andábamos palo y palo, pero ya el tipo era una luz, se metía con su Tayotoshi abajo y me podía, ya se venía perfilando que era un personaje del judo, ¿no? Sí. Y después, cuando fue más grande, maestro, te entraba un Ouchigari, te sentaba de cola en el suelo y después te apoyaba la espalda, Wasari, te levantaba Tayotoshi, pum y pum. O sea que punto y medio toda la lucha de maestro. Yo te estoy hablando, y si vos me querés hacer alguna pregunta, Nico... Lo estoy dejando hablar a usted, porque lo que está contando es interesante. Aparte, quizás hoy hay muchos de los que por ahí lo escuchen, que quizás como yo también, conocemos a esos maestros de nombre, pero nunca los vimos practicar o nunca tuvimos la oportunidad. Entonces está bueno también saber eso para conocerlos, por más que nunca los hayamos visto. Bueno, tal cual. Yo te digo que estas personalidades eran tremendas. Mirá, yo era cinturón ya marrón, que estaban en obras sanitarias,
y se hace un torneo cerca de mi casa. Yo siempre vivía aquí en Urquiza toda la vida, ¿no? Sí. Se hace como a 10 cuadras de mi casa un torneo con, viste, propaganda, judo, qué sé yo, esto, el otro. Y yo digo, pero ¿cómo no voy a ir al torneo ese que se hace a 10 cuadras? Mira, yo voy al torneo, ¿cómo no voy a ir? Si casi lo hacen, me lo están haciendo, bueno, voy. Era un torneo grande, se hacía para promocionar el judo en la zona, Sí. y era, mirá, se hizo un Kohaku Shiai, y eran como por lo menos 30 tipos de cada lado, ¿viste? Kohaku Shiai, ¿viste cómo es? El que gana hasta 3 luchas. Claro, como lo que es hoy la competencia de equipos, digamos. Exacto, igual. Bueno, si ganás hasta 3 veces, listo, ya está bien, te sentás. Bueno, se empezó a hacer todo eso, toda la lucha. Yo estaba entre, bueno, más liviano, lo ponían por peso, no por graduación. Sí. Lo ponían por peso y ahí está. Bueno, me fue bien, y ¿quién me toca enfrente? Otro cinturón marrón, que venía también muy fuerte. Empieza el combate y no nos podíamos tirar ninguno de los... ¿Vos sabés quién arbitraba? El profesor Moreno, que era uno de los árbitros más brillantes que yo recuerdo. Mira, él, el sensei Huequín y el sensei Yamamoto, que lo vi muy poco arbitrar, pero eran, viste, espectaculares la decisión y la seguridad que tenían, ¿no? Sí, nacido para ser árbitro. El sensei Moreno. Palo y palo, viste, los minutos, yo, viste, el que tenía enfrente era sionaguista también. Sí. Así que estábamos, viste, y yo con el problema de que atacaba menos. Cuando termina el combate, el sensei Moreno le da Yusei al otro. ¿Sabés quién era el otro? ¿Quién? Gabriel Tosi. Ah, bueno. Gabriel Tosi, que era también marrón, pero él ya empezaba a ser estrella, ya empezaba a haber tenido campeonatos, viste, de nacionales, qué sé yo, Claro. no sé hasta qué punto, pero él ya era Gabriel Tosi y yo era un cinturón marrón que estaba del lado de enfrente, ¿viste? Y bueno, y así fue. Lo recuerdo, él no sé si llega a escuchar esto, a lo mejor se da cuenta que aquel marrón que tuvo enfrente, si recuerda el tema, era yo. Bueno, y pasó esa competencia también. Bueno, después Luis Abre en el año 68 empieza Jita Kyoei, que lo hace en la casa de él, tenía un garaje al lado. Sí. Y fíjate vos, hizo un tatami fijo, tenía, y bueno, lo paró que entre un auto, 3,50 metros de ancho por 4,50 de largo, y se iba a medio General Rodríguez. Sí, yo recuerdo haber visto alguna foto, en algún momento hubo una remodelación o una ampliación, ¿puede ser? No, de eso absolutamente nada, porque te digo que esto fue que se empezó en el año 68. Sí. Y ahí empezó, y fue poquito tiempo en ese garage, fue poquito, pero yo ya lo sé bien porque mira, era cinturón verde cuando estaba ahí esos 4 meses que fui cinturón verde, ahí él empezó, y era en el año 67, exactamente 67. Así que empezó ahí, y ahí empecé otra vez yo a tener las clases de doble clase, porque tenía casi todos los días clase, porque estaba en obra sanitaria y después los fines de semana en el General Rodríguez, así que el judo era completamente. Después empezó, se fue de ahí y lo hizo en el fondo de la casa ya del suegro de él, sí, que le dejó un galpón enorme en el fondo. Claro, esas son entonces las fotos que vi yo. Posiblemente. Que tenía el ancho del terreno por 6 metros para adelante, un lugar, viste, que era un galpón. Sí. Y cómo se practicaba ahí, Nico, porque era en pleno invierno y lo hacíamos llover, porque nosotros transpirábamos y el calor, claro, el agua se condensaba arriba, viste, la chapa fría, sí, y sí. llovía. Hacíamos llover adentro del galpón y bueno, se practicaba, después nos bañábamos con agua semi helada de afuera en una bomba, bueno, una historia también hermosísima
de todo ese lugar. Y bueno, empezaron a pasar los años, los días, en fin, y un buen día en ese lugar, ya Luis estaba en Yitakioé, y en ese lugar aparece Fray Ángel. Era un franciscano que tenía en Moreno, más justamente en La Reja, que es una estación después, era un seminario, él estaba a cargo del seminario. Entonces practicaba él, con nosotros, era duro, era como si agarraras un ladrillo, ¿viste? Era duro, un hombre muy fuerte, las patadas eran... y si le pegabas a él te dolía a vos. Dice, Sensei, mire, a mí me gustaría que usted enseñara a los seminaristas nuestros en el seminario franciscano. Luis ya estaba dando clases en obras sanitarias en Yitakioé y trabajaba en obras, no tenía más tiempo. Claro. Y dice, mire, yo, Fray Ángel, yo no puedo, no tengo tiempo, pero si usted quiere a mi hermanito, ya es cinturón marrón, va a rendir examen este año, bueno, sí, dice, encantadísimo. Bueno, me llaman a mí. Yo ya en la clase de Luis, viste, ya daba la clase de gimnasia muchas veces, ya... Sí, tenía participación. Era un ayudante. Y cuando me dicen así, yo, imagínate, yo a cargo me llevan a ver el seminario. Un lugar hermosísimo. El seminario, esta gente lo que hacía era, por las provincias, juntaban chicos de primaria o secundaria que no tenían posibilidad de seguir estudiando, que tenían dificultades económicas, y ellos juntaban a la gente y le decían, bueno, nosotros le vamos a dar por supuesto, de comer y estudiar hasta terminado el secundario. Sí. Pero se quedan con nosotros. Claro. ¿No? En el seminario, van a ser seminaristas. Y bueno, y era un grupo interesante de todo tipo, viste, apenas un poco menos de edad que yo, ¿no? Y yo me hago el sensei, viste, voy, sí, pero Fray Ángel, yo quiero un tatami fijo. Bueno, a ver, me llevan, ¿no? Y había una sala enorme que era donde recepcionaban a todos los padres que una vez al año venían a ver a los chicos, a ver cómo andaban, ¿no? De las distintas provincias. Era un salón enorme y en el fondo, yo digo, ¿qué le parece, Fray Ángel, si acá hacemos? Dice, bueno, dice, ¿qué quiere? Y le hice hacer un tatami fijo con viruta de acerrín, el cajón, lona nueva. Y le digo, y quiero el Yata no Kagami también. Dice, bueno, hágalo, que se lo ponemos. Y hice un Yata no Kagami, viste, que le hice un cuadro con vidrio y bueno, me acuerdo de este detalle porque estaba el Yata no Kagami y el crucifijo encima. Sí. Y todos los chicos que venían se hacían, viste, primero la señal de la cruz al subir al tatami, después hacían el saludo del protocolo nuestro. Sí. Y yo me acuerdo, viste, de todo eso. Fue un tiempo hermosísimo. Se empezaron a dar las clases los chicos los sábados a la mañana. Y me dice, bueno, ¿a qué hora puede venir? Y yo vivía en Buenos Aires. Claro. Así que tenía que ir desde mi casa hasta Moreno, que era bastante complicado porque iba hasta Liniers, de ahí me tomaba el tren eléctrico, me dejaba en Moreno, pero esto estaba la estación esa está sobre la ruta 7, esto estaba sobre la Gaona, lo que es hoy esa autopista Gaona. Sí, sí. Y una estación más de Moreno, era La Reja. Bueno, ¿y cómo me iba de ahí hasta el seminario? Al trote. Yo llegaba... Ya entrado en calor. Estaba muy temprano y al trote llegaba, que más o menos serían, no sé, yo hoy estimo que deben ser 60 cuadras, fácil, ¿eh? Sí. Desde ahí y a las 9 en punto yo estaba cambiadito y listo para empezar la clase. Bueno, hermosísimo el grupo, viste, lo había tomado con y yo también, viste, eso estuvo en el seminario franciscano desde el año, hasta el año 70, y yo me casé en el 71, y hasta el año 75 estuvieron ellos. El seminario franciscano. Ahí empecé, justo en agosto del 70 empecé ahí, sí. Y hasta el 75.
Bueno, así que llegaba ya calentito, listo para la práctica. Claro, ya ha entrado en calor. Sí, ya había entrado en calor. Mirá que yo me acuerdo de esto, algunos pasajes tan lindos que tuve con los pibes esto. O sea que yo me caso en el año 71 y no sé cómo se arregló mi papá y me los trajo todo a la fiesta. En sorpresa, ¿viste? Eran como, suponete, 10 muchachos, ¿no? Sí. Y no sé todavía cómo los fue a buscar porque fue una sorpresa, había que ir a Moreno, ¿no? Claro. ¿Dónde los tuvo escondidos? Porque empezó la fiesta, yo me casé de la iglesia, después se hizo una fiesta muy grande, fue muy grande. Mi suegra estuvo muy generosa y se hizo una fiesta muy grande. Y de repente aparecen estos muchachos y me cantan el aleluya. ¿Viste? Entonces fue un momento tan emocionante que lo recuerdo hoy, ¿viste? Porque eran mis alumnos. Claro, ¿viste? sí. Que bueno, fue hermosísimo. Bueno, y así siguió la historia del seminario franciscano, pasaron unos años, los chicos llegaron a terminar el secundario. Y entonces resulta que cuando terminaba el secundario ellos tenían que decidir si continuaban con la carrera de seminaristas o no. Claro. Bueno, resulta que no seguía nadie. Y el único que sabía, ni Fray Ángel sabía que no seguían con la carrera de seminarista. El único que sabía era yo. Entonces me dice Sensei, el problema que tenemos más grave es que se nos termina el judo. Porque cada uno de nosotros, unos vuelven a su provincia, siguen las carreras universitarias, todos chicos muy bien formados, ¿viste? Claro. Digo, bueno, si quedan en Buenos Aires, ya vamos a ver, ya esto fue en el año 75, yo ya estaba dando clase en el Colegio Manuel Belgrano, así Sí. que muchos empezaban a venir al Colegio Manuel Belgrano que nosotros los dejábamos entrar. Claro. Y así que algunos siguieron ahí, en fin, empezaron a estar. Bueno, esta fue la primera parte, digamos, donde yo inicio judo en el seminario franciscano. Mientras tanto que en Obras Sanitarias de la Nación, te digo, cuando fui marrón, fui el único que que ya estaba listo para dar examen, que inclusive fue mi primera lesión ahí, viste, estos aplastamientos de vértebra que se llaman hernias, qué sé yo. Fue bastante jorobado y me hago atender en la bancaria. Yo ya era bancario, ya había empezado como bancario, ¿no? Me atiende la bancaria y me dicen, uy, no, mire, ¿usted qué es lo que practica? ¿Qué hace? No, olvídese, usted no puede seguir, no haga más esfuerzo de esta manera porque se va a lesionar cada vez más, lo va a pagar más adelante, qué sé yo, esto y lo otro. Se me cayó el mundo, cayó el mundo. Y gracias a, mirá, Aranovich, lo recuerdo perfectamente, era un par mío en Obras Sanitarias, que nos llevábamos, viste, bastante de pica los dos cada vez que competíamos. El padre era un especialista, viste, en todo este tema. Y me dice, mire, si usted no se sigue moviendo, no se va a poder atar los cordones de los zapatos. Sí. Tiene que seguir moviéndose. Entonces seguí judo, pero no, empecé de izquierda. Y ahí, viste, me hice hábil de izquierda. Empecé a todos los lances de izquierda, empecé como de nuevo. Y bueno, ahora yo entro un lance para un lado, para el otro, lo entro igual, viste. Claro, porque tiene la práctica de los dos lados. Fundamentalmente me hice un poco más fuerte con un Hanegoshi que tenía de izquierda. Y gracias a ese tipo, porque si no, capaz que hubiera dejado. Claro. Fue bastante jorobado, ¿viste? Bueno, ¿y quién aparece en ese tiempo? Que me demoró un año más para rendir el examen. Estaba dando vuelta en la misma situación Ignacio Filippini. Sí. Que él practicaba el MUNI. Ahí el profesor era de la Fuente, y Ignacio estaba en la misma situación que yo, que estaba solo él en el MUNI, para rendir el examen. Y se rendían por pareja, ¿viste? Porque no es como hoy que te permiten, no tenías que llevar tu pareja ya hecho, y si no, te daban con cualquiera que estaba ahí, tenías que resolverlo. Y era difícil. Bueno,
Empieza a venir Filippini a obras sanitarias y mi hermano nos prepara para rendir el examen. El 6 de diciembre del 70, ¿sabés dónde rendimos el examen? ¿Dónde? En Budokan. Era el dojo de Kohatsu, de Claro, que Emilio está en Kohatsu, Avellaneda. el papá de Leo. Sí, en Avellaneda. Exactamente, bueno, ahí estaba en la mesa que tengo la foto, el profesor Moreno otra vez, que era el que se encargaba en ese tiempo de los exámenes, y bueno, también estaba un señor Malach, que también, no sé cuál era su formación, pero estaba en la mesa, Sí. y tengo la foto, tengo esos dos, pero seguramente estaría el papá de Leo también con el tema del examen. Bueno, sí, los exámenes había que dar en la Gnocata, tenías que dar toda la parte de Tachihuasa, Nehuasa, tenías que luchar, Sí. y si perdías, viste, según con quién perdías, ¿no? Claro, no era lo mismo perder con un 4 de copa que perder con alguien No, importante. perdías, chau. No había ningún problema en que te ibas a casa y anotarte el año que viene. Sí, era así. Bueno, aprobamos el examen con Ignacio muy bien. Yo vuelvo a casa y había hecho, mira, te cuento lo primero que pensé. Estaba la familia reunida y me habían hecho una torta con un muñeco con el cinturón negro, y lo primero que dije yo, mirá si no hubiera probado. Claro, ¿qué pasaba con esta torta? ¿Viste? Porque ya, mi novia, yo empecé con mi novia, que es ahora mi esposa, justo igual que judo, en el año 64. Así que vamos cumpliendo los años de judo y con mi señora el mismo tiempo. Y bueno, fue otro, yo creo que todo el mundo que se gradúa cinturón negro lo recuerda siempre, ¿no? Sí, es un momento, qué sé yo, es un momento que a uno lo cambia también. Por ahí hay alguna gente que no lo toma con esa seriedad, pero es un clic que hace el judo de uno cuando pasa a ser cinturón negro. Mirá, Nico, yo pienso que eso es más de lo que uno se imagina. Hay muchos profesionales que dicen, he recibido la alegría más grande cuando fue cinturón negro que cuando terminó mi carrera. Esto me lo han dicho. A lo mejor te lo dicen, viste, no sé, pero dice, yo cuando logré el cinturón negro porque vos ves el cinturón negro como algo inalcanzable al principio. Sí, ¿viste? sí, es que uno Cuando siente vos que nunca llega. Sí, es así. Y bueno, y en obras sanitarias también, ¿qué había pasado? Otro hecho importante. Venía el maestro Curata de Aikido. Sí. Bueno, y habíamos preparado que en lugar de nosotros ir a aprender Aikido, él, te estoy hablando del año, viste, 68, 69, ¿no? Sí, sí. Él venía, cuando terminaba la clase de judo, nosotros nos sacábamos el cinturón y poníamos uno blanco, y él nos empezaba a dar la clase de Aikido. 2 años practicamos con él. Bueno, bien. Muy bien, pero fue excelente. También la relación con este maestro fue extraordinaria también, con un hombre fuera de serie, ¿viste? Un hombre que transmite muchas cosas. Sí, Bueno, sí. y encantadísimo, porque nosotros decíamos no, porque con el aprendizaje del Aikido vamos a mejorar nuestro judo, la parte de desplazamientos y lo que hacemos con él. Bueno, hermosísimo fue ese periodo con el maestro que venía. Y en Zitakio, en General Rodríguez, ¿qué pasó? Que Luis, cuando se hizo cargo de obras sanitarias, se anota con el Sensei Yamamoto. Sí. Dice, bueno, yo voy a empezar a tomar clases con el Sensei Yamamoto. Yamamoto lo acepta ahí en el Instituto Argentino de Judo, en Pueyrredón, Sí. y él empezó a tomar clases del Sensei ahí en Pueyrredón, relacionándose con otro grupo de personas y de personajes importantísimos que bueno, y el Sensei Yamamoto después venía de visita a Zitakioei en el campo de deportes. Hacíamos el tatami puesto bajo los árboles a la sombra, y él venía, Sensei Yamamoto ya venía con su grupo de
de alumnos. Sí. Formábamos todos en Chitaquioy. Y venía Luis Canalliro, Vicente Sajana, Carlitos Paz, unos personajes de aquel, por supuesto que Maeto, Shiroma, todos alumnos directos del Sensei, y se hacían unas clases importantísimas que tomaba un auge bárbaro todo el judo de allá. Y me acuerdo que uno de esos, en una de esas clases, Luis me gradúa marrón, que fue, digamos, la primera graduación importante que Luis me da, porque hasta el azul fui con Luis Casagrande. Claro, sí. Entonces me gradúa ahí adelante del Sensei Yamamoto y todos los alumnos. Bueno, otra de las cosas que uno recuerda con tanto tiempo, con tanto gusto, ¿no? Sí, obviamente. Ahí tuve el primer Q. Y bueno, Fray Ángel un día viene y me dice, mire, yo necesitaría que en el colegio Nuestra Señora de las Gracias, era un colegio que estaba acá en Capital Federal, sí, y queríamos iniciar el judo, si yo podía también dar clase en ese lugar. Y yo, bueno, ya estaba casado, todo no era fácil, para mí tampoco, pero accedí e inicié el judo en el colegio Nuestra Señora de las Gracias. Esto fue en el año entre el 71 y 72. En ese mismo tiempo, Luis también daba clase en Moreno, en el Club y Biblioteca Mariano Moreno. Sí. Y enfrente estaba el Club Recreativo Los Indios. Era la contra, ¿viste? En cada pueblo había siempre dos clubes que eran uno contra otro. Claro, ahí sí, en Rodríguez también estaba el Porteño contra la Lemi, acá era Moreno contra... Bueno, no había profesores que pudieran cubrir las clases en el Club Los Indios. ¿Quién aparece? Néstor Bucetti otra vez. Inicio el judo en el Club Recreativo de Moreno, el Club Los Indios de Moreno. Esto fue en septiembre del 72. Era como el comodín. Claro, bueno, a mí me venía bien porque yo ya iba al seminario franciscano que estaba ahí. Claro, le quedaba más o menos cerca. Y me quedaba cerca, yo ya tenía un autito, entonces iba primero al Club Los Indios. Que la experiencia ahí es divina porque la gente... Viste, vos eras no sé qué era un personaje importantísimo, y era el profe de judo, pero era un personaje, tanto para los padres de esa sociedad, como para los chiquitos que veían el judo como algo, no sé, algo tan atractivo para ellos, era realmente importante. Me acuerdo una vez también ahí me daban muchísimo, estaba muy cómodo, me daban un lugar preferencial dentro de la institución, sí, y daba las clases al lado del digamos, ventanal de por medio estaba la pileta. Después había un gran salón y ahí era así, de armar y desarmar el tatami, ¿no? Y en una oportunidad veo que se viene toda la gente que estaba en la pileta, se me viene para el dojo, se cruza el ventanal ese y se vienen todos, y venía un tipo con un palo en la mano, ¿viste? Y a desafiarme. Pobrecito, porque era un tipo, tenía una disminución mental, ¿no? sí. Y los buenos le empezaron a dar manija en la pileta a que no vas y lo desafías al profesor de judo que está ahí a ver si le pegas un palo en la cabeza. Bueno, entonces viene este muchacho y con toda la gente, ¿viste? Me acuerdo de ese... Yo digo, ¿y esto qué de qué? Yo tenía todos mis alumnos, estaba en plena clase, qué sé yo, y bueno, se me ocurre decirle, bueno, muy bien, primero tenés que saludar. Sentate, nos vamos a saludar, qué sé yo, cuando saluda, le saco el palo. Y lo abrazo, ¿viste? Lo agarro y lo empiezo, ¿viste? Le empiezo a hablar, qué sé yo, me lo gané de otra manera, y mientras hice llamar a las autoridades del club, porque era un tipo, un loquito, ¿viste? Claro, sí. Bueno, y se lo llevaron, bueno, me acuerdo de ese, vos porque pedís anécdotas, ¿no? Y yo
Yo Sí, te sí, sigo sí, es por que ahí. está bueno saber esas cosas porque Juan, es los interrumpime pormenores del cuando vos me judo digas, también. porque yo te sigo conversando lo que iba pasando en aquellos tiempos, ¿no? El Club Recreativo de los Indios también fue muy importante y siempre dejé a alguna persona del grupo nuestro. Ahí se quedó Lemos, que era un alumno de mi hermano también, Sí. el tiempo de Gitaquio ahí, los principios del tiempo, y se quedó como profesor Lemos en el año 75, y después siguieron otros, qué sé yo, viste, el Club Los Indios todavía está y es digamos, un lugar de judo importante. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web iponcast.tk. Y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Durán Costa y en las redes de Judoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.